que no forme parte de nuestro objeto social, de nuestra actividad económica, que en cuanto a la transferencia, pues también serán no deducibles aquellos que de alguna forma estuvieron contratados con alguna contratista y que ahora los tengamos que absorber. O sea, se tienen que tener ahí cuidado en esa parte. Permítanme un momento, no cambien. Listo. En ley del impuesto al valor agregado, también se deroga el famoso artículo 1, fracción 5, a partir del 1 de agosto, los contribuyentes ya no tienen la obligación de esta retención del 6% del IVA a la prestación del servicio. Recordarán que el año pasado, en el 2020, pues estuvo toda esta confusión de a quién sí se le retenía el 6%, que si aplicaba, no aplicaba. Entonces, básicamente todo el año estuvieron como surgiendo muchas dudas. Entonces, a partir del 1 de agosto, se elimina prácticamente esta fracción, por lo cual ya no se tendrá que hacer esa retención, o a nosotros como prestadores de servicios, si nos la hacían, pues ya no se tendrá que realizar esta retención del 6%. Y para proceder con el acreditamiento, nuevamente nos vuelve a marcar que tenemos que cumplir con Ley Federal del Trabajo, es decir, tener nuestro registro en la Secretaría de Previsión Social, entregar una copia de la declaración del IVA, o que nos entreguen copia de la declaración del IVA y del acuse de recibo de pago de cada mes que se realizó, donde se acredite que fue acreditado el IVA trasladado, y a más tardar esto se tendrá que entregar a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que se realice la contraprestación. ¿Por qué? Pues porque nosotros pagamos y en el siguiente mes se determinan los impuestos, ¿no? Entonces, a más tardar el último mes nos tendrán que entregar, o nosotros entregar este pago. En el caso de no recabar esta documentación, el contratante deberá presentar declaración complementaria en donde se disminuyan los montos acreditados. Entonces, si no tenemos esta información de tener el registro, la declaración del IVA, pues tendremos que realizar una declaración complementaria pagando esos importes. Por eso es muy importante sí estar teniéndolos. Y bueno, también nos marcan ciertas sanciones que se aumentan. Aquí podemos ver, la Secretaría del Trabajo nos dice que el no registro del padrón y al seguir realizando este tipo de contratación tendrá una multa de 2,000 a 50,000 UMAS. Ahí vemos los importes que realmente son bastante altos. Y también el no permitir una inspección y vigilancia de las autoridades, la multa es de 250 a 5,000 UMAS. E igual en el otro cuadro podremos ver la cantidad, pues ya convertida a pesos. Y recordemos que en las multas en la Secretaría del Trabajo son por omisión, o sea, no nos ponen en general porque cumplimos. Si no cumplimos con un trabajador, pues será la multa. Entonces, por cada omisión es una multa. El Seguro Social también nos dice que el no presentar la información cuatrimestralmente o presentarla fuera de plazo nos va a causar una multa de 500 a 2,000 UMAS, es decir, 44,810 a 179,240. Y el Código Fiscal igual nos menciona que por cada obligación de entregar información no cumplida, ahí nos comenta que son 150,000 a 300,000. O bien, pues, la pena máxima, ¿no? O sea, es, pues, prisión, y hay igual varios tiempos en que se puede ejecutar esta, pero pues porque ya la catalogan como defraudación fiscal. ¿Y cuáles son las fechas? Bueno, a partir del 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación, y a partir del día siguiente, es decir, 24 de abril, ya queda prohibido la subcontratación, y la Secretaría del Trabajo tiene 30 días para que expida las disposiciones de carácter
regulatorio para que se pueda tramitar el registro de la Secretaría. Es decir, el pasado 24 ya está en la Secretaría del Trabajo la plataforma y ya está habilitada para que los que presten servicios especializados la puedan utilizar y puedan subir ahí cierta documentación e información y llenar campos para que la Secretaría del Trabajo en 20 días les dé una contestación acerca de su registro. De acuerdo al Seguro Social, tenemos 90 días naturales para hacer esa migración de trabajadores y en la ley del Infonavit, en el instituto también tiene 60 días para que expira las reglas que establezcan los procedimientos. Entonces, ya tenemos en este momento el límite de los días, ya está corriendo respecto a tramitar el registro ante la Secretaría del Trabajo. En 90 días ya tenemos para migrar los trabajadores y el Infonavit, bueno, ahí todavía le queda un poco de tiempo. ¿Y qué surge a partir del 1 de agosto? Pues básicamente la no retención del 6%. Y a partir de este momento, pues ya estaremos viendo si los gastos son deducibles o no son deducibles. Y por último, ¿qué puntos tenemos que revisar e implementar derivado de todas estas reformas? Pues tenemos que correr a revisar nuestra acta constitutiva y en especial el objeto social. ¿Para qué? Porque anteriormente, pues, todas las empresas tenían un objeto social muy amplio. Entonces, tenemos que eliminar todas aquellas que no se ejercen de la empresa. Recordemos que solo podemos subcontratar servicios que no estén en nuestro objeto social ni en nuestra actividad económica preponderante. Entonces, tenemos a una mejor definición del objeto social, podemos contratar servicios especializados. Y aunado a esto, revisar la actividad económica descrita en la constancia de situación fiscal. Al hacer estas revisiones nos hemos encontrado que son muy distintos el objeto social a la actividad económica preponderante que tenemos en el SAT. Entonces, deben de empatar este cambio en la constancia, pues se hace en un día, ¿no? O sea, eso no hay problema, los contadores los podrán hacer. Sin embargo, la modificación o reducción del objeto social, pues sí lleva un poco más de tiempo. El punto 3 es revisar todos los contratos de prestación de servicios celebrados con nuestros proveedores de servicios especializados. ¿Para qué? Para analizar y adecuar los contratos en base a lo que ya nos marca la ley, es decir, mejor definición de los servicios a proporcionar o de las obras a ejecutar, y tenemos que agregar el número aproximado de trabajadores que participarán en dicho cumplimiento. Algo que no viene aquí, pero que lo marca en los lineamientos de la Secretaría del Trabajo, es que también tenemos que agregar a nuestros contratos de prestación de servicio el folio que nos arroja el registro en el padrón, ¿no? A nosotros inscribirnos como servicios especializados, vamos a dar de alta todos aquellos servicios a los cuales nos vayamos a dedicar, y por cada servicio especializado la Secretaría del Trabajo nos dará un folio. Este folio también lo tenemos que plasmar en nuestro contrato de prestación de servicios. Entonces, es algo que también tenemos que estar revisando. Y que aquí un poquito en el punto 3 de los contratos de prestación, algunos clientes nos han comentado, a lo mejor no es una práctica común, ¿no?, que tengamos contratos de prestación de servicio. Ahora ya lo tenemos que tener forzosamente. ¿Por qué? Porque pues la autoridad en una revisión es la guía, o sea, es lo primero que nos va a pedir. Y nos comentaban, oye, Bere, pues hago, no sé, yo contrato por 60 días, ¿tengo que hacer un contrato? La respuesta es sí, o sea, por el tiempo que sea, o sea, si sea una semana, ese contrato va a dar soporte también a nuestra factura y a toda nuestra materialidad. Entonces, no importa el tiempo, tenemos que tener un contrato que soporte esos servicios. El punto 4 es la razón de negocios.
Es decir, tenemos que revisar también la razón que da origen al acto y objeto del contrato, que deberá ser de carácter especializado, distinto al objeto social del cliente. Esto es un término que manejamos mucho los contadores y se tienen que acercar. ¿Para qué? Para que también esta razón de negocios no se interponga en cuestión de deducibilidad de su gasto. El punto 5 es el análisis de los puestos para la operación del objeto social del cliente, ¿no? Es decir, yo tengo que tener en mi razón social trabajadores enfocados a mi objeto social. Y sí puedo, claro, subcontratar otros servicios, ¿no? Por ejemplo, puedo subcontratar el de limpieza, puedo subcontratar el de vigilancia, el de, a lo mejor, mantenimiento a la infraestructura, el de fumigación. O sea, hay servicios claros que yo no me dedico a eso y que claro que los puedo subcontratar. Nada más que tendremos que revisar nuestros puestos, porque si a lo mejor yo en mi plantilla de nómina tengo a un vigilante, pero a la vez estoy subcontratando servicios de vigilancia, pues es ahí en donde a lo mejor no empate y puedo tener, ¿no?, un tema. Y otro tema, pues, es el de la PTU. El punto 6 nos habla de que también tenemos que ir presupuestando esa posible utilidad que generemos durante el ejercicio 2021 y que tendremos que estar pagando en 2022. El punto 7 es establecimiento de controles para recabar la materialidad de las operaciones relacionadas con esta contratación de servicios especializados. Tenemos que estar en estricta comunicación con nuestro proveedor de servicio para obtener toda esta información y darle materialidad a las operaciones. También esta parte de la materialidad ha estado, pues, muy, si se puede decir, de moda desde hace algunos años hacia acá, darle materialidad a las operaciones. Entonces, también esto es un punto más para reforzar esta materialidad. Y el punto 8 es analizar toda la información que tengamos con todo nuestro equipo para realizar las adecuaciones. Es decir, aquí sí tienen que estar involucrados nuestra área fiscal, nuestra área contable, nuestra área laboral de recursos humanos, nuestro abogado corporativo, la parte administrativa. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener claro cuál es el objetivo y si tenemos que hacer alguna adecuación, ejemplo, en nuestro contrato, pues tenemos que acudir al abogado corporativo. Si de ahí tenemos que hacer una adecuación en nuestra actividad económica, tenemos que acudir a la parte contable. Si tenemos que ahora capacitar a nuestra parte administrativa, porque de ahí también se toman decisiones de contratación de servicios, pues también tenemos que tener su opinión y también tiene que estar capacitada. Nuestro abogado laboral también, por si tenemos que estar migrando trabajadores, es decir, tenemos que tener una visión 360 grados para, ¿cómo se llama?, para cumplir con esta nueva reforma, ¿no? Entonces, ahorita nos ha tocado estar con varios clientes en donde sí, o sea, solamente los contadores no pueden tomar una decisión, se tiene que analizar con el abogado corporativo, se tiene que analizar con nuestro abogado laboral, se tiene que ver si tenemos que modificar un proceso ya administrativo, ¿no? Entonces, sí es juntar todo el equipo para hacer las adecuaciones y dar cumplimiento. Recordemos los 3 puntos fundamentales que son: yo puedo contratar servicios especializados siempre y cuando no esté en mi objeto social, no esté en mi actividad económica preponderante y solicite el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Son esos 3 pasos fundamentales, ¿no? Obviamente, pues con cada cliente tiene una forma muy especial de operar y para cada uno se tiene que hacer y tienen que analizar en específico su operación, ¿no? Esto es de manera general, lo que les acabo de comentar es de manera general lo que se tendría que estar aplicando ya en todos y de ahí, bueno, ustedes analizar en específico cada una de sus operaciones, ¿no? Entonces, pues, básicamente es de manera muy breve lo que tenemos en
en cuanto a la reforma a la subcontratación de servicios. Muchas gracias. Perfecto, Bere, muchísimas gracias por tu participación. Berenice Galicia, socia directora del área de nóminas del despacho Rojas del Castillo, muchísimas gracias. Como les comenté al principio de la sesión, todas las preguntas que tengan las pueden dejar en la sección de preguntas a su mano derecha dentro de la plataforma del webinar, y con mucho gusto al final de la sesión de Héctor, que es el que sigue, estaremos así que presentando todas las preguntas que pudieron haber surgido. Entonces, listo, pasamos con la presentación de Héctor. Héctor, no sé si estás listo. Sí, claro. Excelente, te cedo entonces los micrófonos, Héctor, adelante. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días. Y bueno, dando un poquito de seguimiento, pero desde el lado de sistemas, enfocados, como bien nos comentó Bere, si bien esta nueva reforma tiene, o hay que revisarlo de manera general, ¿no? De manera integral, específicamente nosotros ahorita vamos a estar tocando la parte de recursos humanos, nómina, y obviamente, bueno, eso incluye contabilidad, incluye la parte de CFD, ¿no? Sin embargo, desde el lado con la perspectiva del área de sistemas enfocado en la parte de SAP Success Factors, nosotros debemos de hacer un análisis de nuestra información que actualmente tenemos o que vamos a incorporar a este personal, ¿no? Que teníamos dentro de outsourcing. Para no ser tan técnico, voy a ir desglosando cada uno de los puntos que aquí pusimos o cada uno de los bullets y prácticamente qué es lo que nosotros necesitamos para poder migrar a estos empleados, ¿no? Tenemos claro que ahorita los tenemos en un outsourcing y los debemos de incorporar a nuestra empresa. Como bien lo decía Bere, son empleados que están específicamente enfocados al corte de negocio. Entonces, para ello, pues primero, dentro de SAP nosotros debemos de revisar si tenemos la configuración o tenemos el layout para poder nosotros cargar y alimentar nuestro sistema con estos nuevos empleados. Eso nosotros le llamamos una medida de personal. Esta medida de personal puede ser carga de empleados, puede ser contratación outsourcing o carga de empleados outsourcing, cualquiera que sea. Después debemos nosotros de ver el impacto dentro de nuestra estructura de empresa. Es decir, estos empleados se van a sumar a alguna localidad que nosotros actualmente tenemos o debemos de crear alguna adicional. Esas son las preguntas que debemos respondernos, ¿no? De la misma forma, tendríamos nosotros que revisar la parte de la estructura de personal y lo mismo con la estructura salarial. Es decir, estos nuevos empleados empatan dentro con alguna clasificación de empleados que actualmente yo tengo ejecutándose dentro de mi empresa, es decir, entran dentro de la clasificación de mi empleados de confianza, empleados sindicalizados o empleados que se pagan por hora, no sé, esos son ejemplos, ¿no? Hay que responder preguntas como, ¿los puedo incorporar dentro de mi estructura de personal que actualmente tengo o tengo que generar una nueva agrupación para ellos, ¿no? Puede ser que tenga que generar una agrupación nueva porque el paquete de beneficios que tenga actualmente ejecutándose en el sistema no empate con las necesidades de estos nuevos empleados. Es válido, podemos crear una nueva agrupación, ¿no? Dentro de mi estructura salarial, los rangos de salarios coinciden con el rango de salarios con el cual voy a contratar a mi empleado. Si esto es correcto, podemos continuar con la estructura salarial actual o si no, tendríamos que crear una adicional, ¿no? Y emulando un poquito, si los empleados pueden empatar dentro de las localidades que actualmente tenemos, si la respuesta es sí, perfecto, pues los registros patronales imputables a estas localidades pues no tendrán modificación y podremos seguir utilizando los mismos registros patronales. En caso de que nuestra respuesta sea que debemos de crear una nueva estructura de empresa, debemos de ver si es que podemos nosotros o tenemos la posibilidad de crear un nuevo registro patronal para ellos, ¿no? Sobre todo para poder tener ese
para poder amortiguar, digo, dependiendo del giro de negocio, ¿no? Para que no se vea afectado mi carga social, para que no se vea afectada mi riesgo de trabajo, se recomienda crear un nuevo registro patronal y poder así derivar el riesgo de trabajo dependiendo del tipo de empleados que sean, ¿no? Obviamente debemos de tener en cuenta que hay información sensible de cada uno de los empleados que debemos nosotros migrar a nuestro sistema, como lo es la información de Infonavit, la información de Fonacot, revisar si los horarios que tenemos actualmente dentro de nuestra instalación sirve para poder, o bueno, está comprendida dentro de los horarios de trabajo que vamos a migrar a estos nuevos empleados, o debemos de crear unos nuevos, ¿no? Y nuevamente la estructura tarifaria para ellos, para estos empleados nuevos, si es necesario crear algo adicional. Si me ayudan adelantando la slide, perfecto. Entonces, súper específico, bueno, debemos de tener la carga de nuestros empleados con la información de la posición, el departamento y todos los datos organizativos. A eso nosotros dentro del sistema lo llamamos infotipo 0, que es estructura organizacional. Digo, el infotipo 0 es la medida, o sea, cómo vamos a cargar los empleados. Empleados outsourcing, nuevos empleados, nueva ley, el nombre que nosotros creamos. Infotipo 1, estructura organizacional, ver dentro de dónde van a quedar situados estos empleados a nivel geográfico, o sea, a nivel estructura de empresa, a nivel tipo de empleado, la estructura de empleado y su estructura tarifaria, ¿no? Después tendríamos nosotros que migrar la información de la dirección del empleado, el horario de trabajo del empleado. El infotipo 8 es el pago con el cual el empleado va a estar contratado. Si el empleado va a tener una periodicidad semanal, revisar su salario diario. Si el empleado va a tener una periodicidad quincenal o mensual, revisar cuál es su sueldo mensual, ¿no? Básicamente. La información de banco es muy importante. Podemos nosotros aquí tener definido como banco central, vamos a llamar Banamex, pero podemos hacer transferencias interbancarias, entonces la información de la clave el número de cuenta, ¿no? O la clave en caso de ser interbancario. Y el infotipo 16 es un infotipo que se va a volver relevante para esta nueva ley, porque nos permite una administración de contratos, ¿no? Es decir, un contrato determinado, es decir, viene un empleado por 6 meses, ¿no? Tenemos esa posibilidad de hacer el seguimiento, de hacer el control de contratos por medio de este infotipo. Y si viene un contrato indeterminado, bueno, sin ningún problema, también tenemos la forma de poder administrar cada uno de ellos, ¿no? ¿Pueden ayudar al siguiente? Excelente. Los datos que revisamos en el slide anterior son datos que nosotros denominamos como datos maestros, es decir, información específica de mi empleado, como es horario, como es su pago, como es la estructura de empresa y de empleados. En la migración de datos maestros de nómina ya nos vamos un poquito más a los elementos de pago, ¿no? Es decir, si dentro de la decisión que nosotros tengamos, puede ser que estos empleados los finiquitemos del lado de outsourcing y hagamos una nueva contratación a partir de la fecha que se decida hacer. Y pueden entrar sin ningún préstamo o tengamos la necesidad de migrar el préstamo o el saldo del préstamo que tengamos. Por eso entran dentro del infotipo 45 y se vuelve relevante porque este infotipo o esta tabla me ayuda a mí a hacer un control del saldo del préstamo que tenga el empleado, ¿no? El infotipo 171, 169 y 377 básicamente son tablas o es un grupo de tablas que me permiten a mí llevar el registro, el control de algún beneficio que tenga mi empleado. ¿Cómo qué beneficios? Los más comunes aquí en México es un fondo de ahorro, ¿no? Vales de despensa, vales de restaurante, algún seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro dental, ¿no?
Y algo súper importante que se vuelve relevante para la nómina es la migración de mi SDI, de mi último SDI, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esta información que yo voy a necesitar migrar? Pues voy a necesitar migrar el último salario integrado con el cual yo enteré la variabilidad del bimestre anterior. Entonces, esta información es relevante por empleado. Esta información nosotros la guardamos dentro del infotipo 372 y se vuelve relevante para poder arrancar correctamente el inicio del bimestre, ¿no? Y nuevamente volvemos a cargar la información ya relevante para la nómina para Infonavit. Perdón. ¿Me ayudan cambiándole, por favor? Perfecto. La migración de acumulados de nómina. Es muy importante aquí revisar y tener una estrategia bien definida para saber cómo vamos a hacer esta migración o este movimiento de nuestros empleados, ¿no? Para nosotros poderlos incorporar a nuestra compañía, debemos de hacer un análisis, sobre todo porque los vamos a migrar a mitad de año, debemos de hacer una migración de los datos relevantes para hacer un cálculo de seguridad social, ¿no? El sistema nos permite hacer un cálculo de riesgo de trabajo. El sistema nos permite hacer el cálculo de riesgo de trabajo de forma, si tenemos toda la información, incapacidades, ausentismos, la parte integrable, la parte exentas, y poder generar este cálculo de riesgo de trabajo. En caso de que no sea así, podemos ingresar el riesgo de trabajo que ustedes actualmente tengan para estos empleados de manera manual, sin ningún problema, ¿no? Entonces debemos de hacer la definición de mis acumulados de seguridad social, lo que es integrable y lo que es exento, mis acumulados de impuestos, lo que es grabado y lo que es exento, desde el primer periodo del año 2021 hasta un periodo anterior en el cual nosotros vayamos a poner la solución ya en una ejecución en firme, ¿no? Y debemos de hacer la definición de acumulados informativos para CFDI, es decir, información relevante, por ejemplo, viáticos, ¿no? O sea, qué información nosotros, a lo mejor por que son procesados y que son controlados del lado financiero, sin embargo, dentro de nómina es necesario que nosotros lo procesemos para poder tener un control o un timbrado, ¿no? Puse ejemplo aquí en la parte de los viáticos, pero también en caso de manejar acciones, pues es necesario reflejarlas dentro del CFDI, ¿no? Eso ya va a depender de cada una de las estrategias fiscales o del paquete de beneficios que ustedes tengan para los empleados. Le damos al siguiente, por favor. Esto es, fuimos de la parte de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestros datos maestros alimentados, tanto los datos maestros, los datos de nómina, tenemos los acumulados a migrar por cada uno de estos empleados. Y bueno, ¿qué adecuaciones tendríamos nosotros que hacer ya en cuanto a configuración dentro del sistema? Bueno, tendríamos que crear esta medida, la cual yo les comentaba que se puede llamar carga de empleados outsourcing. Debemos de crear una nueva estructura tarifaria, si así lo decidimos, si no podemos empatar con la que actualmente tenemos. Podemos crear los horarios de trabajo para poder generar o empatar con los que ya actualmente tenemos. Importante para ello, revisar si nuestro calendario de festivos aplica de la misma forma para los nuevos empleados, ¿no? Es decir, si no contamos actualmente en nuestra plantilla con empleados sindicalizados, pero los empleados que vamos a migrar son sindicalizados, bueno, pues tendríamos que revisar si el calendario de festivos aplica. Sabemos que un empleado sindicalizado de repente tiene pues beneficios ganados con su sindicato y ahí entrarían en una negociación para poder adecuar estos calendarios de festivos. Revisar, adecuar o crear un nuevo calendario de catálogos de ausencias, de ausentismos, ¿no? O de presencias, es decir, un catálogo de tiempo extra doble, triple, alguna asistencia a algún curso,
¿no? Básicamente es revisar si el mismo catálogo que tengo aplicando para los empleados actuales me va a servir para los nuevos. En caso de que no, adecuar o crearlos, ¿no? Definir el paquete de vacaciones y de prima vacacional para estos empleados. Si tenemos actualmente a nuestros empleados con algo superior a la ley y a los nuevos empleados queremos darles solamente lo de ley, bueno, tendríamos que hacer las adecuaciones pertinentes. Y el paquete de beneficios, como les comentaba, ¿no? Fondo de ahorro, vales de despensa, gastos médicos mayores, vales de restaurante. Si los tenemos dentro de nuestro paquete actual de beneficios, aplica la misma cantidad fija, aplica el mismo porcentaje o tenemos que crear uno nuevo, ¿no? Eso depende de la estrategia que tengan ustedes para migrar a estos nuevos empleados. ¿Me ayudan al siguiente, por favor? En cuanto a la nómina, bueno, pues prácticamente tenemos que revisar dentro de qué periodicidad van a entrar. Si actualmente solamente tengo empleados quincenales o empleados mensuales y tengo que incorporar empleados semanales, bueno, tendría que generar un nuevo calendario de nómina para ellos, una nueva periodicidad de ejecución para ellos, revisar si el catálogo de percepciones, el catálogo de deducciones empata con lo que tengo o hay que crear algunos adicionales, ¿no? Los días de aguinaldo, por supuesto, ¿no? Hay que configurarlo, hay que crearlos. Hay que hacer adaptaciones a las reglas de negocio que tengan actualmente en el sistema o crear nuevas. Debemos dar una definición nueva a las deducciones que tengamos, ¿no? Si algunas de ellas deben de cambiar, pues así lo tendremos que hacer. Normas de compensación, aquí nos referimos un poquito al tema de cuando hay una terminación laboral, el tema de vacaciones y prima vacacional para poder pagar las partes proporcionales, las clases de terminación laboral, si es una rescisión, si es una indemnización, si es una renuncia voluntaria, y ver los pagos adicionales inherentes a cada una de estos tipos de terminación laboral, ¿no? Y sobre todo si hay nuevos conceptos, tanto de percepciones como de deducciones, o catalogados en otros pagos o informativos, hay que hacer la clasificación en la trama correcta del CFDI, ¿no? Me parece que ya es todo. Ya no hay alguna otra, ¿verdad? No, es correcto. A nivel sistema, estas serían las adecuaciones, no alto nivel, sí con un grado de detalle un poquito más específico, pero que tendríamos que tomar en cuenta a nivel sistema, ¿no? O sea, a nivel ya configuración para poder incorporar esta nueva ley a nuestro sistema actual, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Muchísimas gracias y continuamos con preguntas y respuestas. Excelente, muchas gracias Héctor por tu participación. Sí, efectivamente ya hay aquí desde hace un ratito algunas preguntas. Voy a proceder a leerlas para que nos puedan apoyar. La primera es de Jessica, pregunta si se va a compartir este material. Sí, efectivamente, Jessica, igual que el de carta aporte que fue la sesión anterior que preguntas, se está ya de hecho haciendo la carga de los videos en YouTube, se les va a compartir a todos y lo mismo. Ahorita también al final de la sesión vamos a dejar los datos tanto de Bere como de Héctor para que cualquier duda en la cual quieran recibir información más a detalle, con mucho gusto se les va a compartir por medio de ellos. Pasamos aquí a la segunda pregunta. Es de Guadalupe. Esta me parece que va dirigida para Berenice. ¿Cuáles dijo que son las 3 formas que se deben de cumplir para la contratación especializada? Sí. Sí, así, Berenice, para ti. Es revisar que el servicio especializado que vamos a contratar no venga o forme parte de nuestro objeto social. Nos tenemos que referir al acta constitutiva y revisar si, ejemplo, yo tengo servicios de marketing y yo voy a subcontratar un servicio de publicidad de marketing, entonces ahí ya chocaría, ¿no? El segundo es la actividad preponderante del SAT. Entonces, a nuestros servicios que contratemos especializados, también tendremos que pedirles su constancia de situación fiscal
para que corroboremos que no sea la misma que también nuestra empresa tiene. Y el tercero es pedirles cuando se involucre personal, pedirles su registro ante la Secretaría del Trabajo. Esos son los 3 puntos que mencionamos. Perfecto, Veré, muchas gracias. Aquí una pregunta, me parece que es para Héctor. Entonces, es de Lilia. Entonces, para poder subcontratar, no es solo cambiar la actividad económica, sino también modificar el acta constitutiva de actividades que no utilice la empresa. Igual Veré o Héctor, que nos pueda apoyar, o los dos, adelante. Sí, correcto. O sea, en nuestra acta constitutiva, antes pues la hacíamos amplia, una empresa se podía dedicar a todo, ¿no? Entonces ahora lo tenemos que depurar y poner únicamente a lo que nos dedicamos. Perfecto. Aquí también hay otra pregunta. ¿Toda empresa debe tener por lo menos algún tipo de personal dado de alta? ¿Qué pasa si una empresa maneja toda su plantilla por outsourcing? No, eso ya no se puede, Para empezar, la palabra el outsourcing ya la tenemos que eliminar, eso ya no existe, ya no lo permite la ley. Y sí, para la autoridad revisa que todas las empresas, al sustentar su propia operación, cuenten con personal. Entonces, personal enfocado a sus operaciones. Entonces, sí, todas las empresas tienen que contar personal, a menos que, ejemplo, o sea, una empresa tenga muy poca operación, pues puede sustentar que esta operación la hacen directamente los socios, o que tenga una nula operación, pues también, ¿no? Sin embargo, si nuestra operación amerita contratación de personal, forzosamente ya las empresas tienen que contar con su registro patronal y trabajadores dentro del y podrán subcontratar, sí, servicios especializados, igual que no formen parte de su objeto social ni de la actividad económica preponderante. Excelente, Bere. Pues me parece que esas son todas las preguntas. De todas formas, bueno, llegamos justo a tiempo para la conclusión del webinar. Bere, sí, y también Héctor, si nos quisieran compartir nuevamente sus datos de contacto, por favor. Sí. Claro, con gusto. Mi correo, aquí no lo podemos poner como de manera ahí gráfica, ¿verdad? Pero es con minúsculas berenice.galicia@rojasdelca.com.mx y nuestro teléfono de oficina es el 55 43 52 00. A sus órdenes. Perfecto, Bere. De todas formas, vamos a dejar sobre tu duda, vamos a dejar ahí los datos de contacto cuando se suba la información y se comparta con los asistentes. Adelante, Héctor, por favor. Héctor, no sé si nos escuchas para compartir tus datos, por favor. Bueno, creo que no sé si lo perdimos ahí un poco, pero bueno, de cualquier forma, pues igual, si por algo Héctor ahorita no se puede subir, vamos a compartir sus datos de contacto también en el link de toda la información post evento que se les va a hacer llegar a sus correos. Y pues bueno, no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por haber hecho de este webinar un éxito nuevamente. Repito, sobre la duda que salió en la sesión de preguntas y respuestas, se les va a compartir tanto el contenido de este webinar como el contenido del webinar de Carta Aporte a sus correos, y además van a subir en los canales de YouTube y de todos los canales de difusión de redes sociales de Shamay. Pues muchísimas gracias a todos nuevamente, saludos y estamos en contacto muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Gracias, saludos, Héctor.